Lunes de Mariana. Mariana Benítez, ¿cómo estás? Es Lunes de Mariana, ¿de qué vamos a platicar? Hola, querida Yuri, muy buenas noches. Pues mira, tenemos que hablar de este informe trimestral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador por la tarde de ayer. Pues como te habrás dado cuenta, en las redes no se hablaba de otra cosa. Había mucha expectativa sobre lo que anunciaría en términos de salud y principalmente de economía. Se esperaba el anuncio de medidas extraordinarias para rescatar el empleo, reactivar la economía y en general, Yuri, para enfrentar la crisis en la que ya estamos. Sin embargo, fue decepcionante escuchar, pues ya sabemos lo que escuchamos, no más de lo mismo. Fue yo creo que fue como una especie de mañanera reloaded, con estas frases y lugares comunes a las que se acude en cada mañanera. Pero a mí me parece importante rescatar un tema, un anuncio que hizo en términos de seguridad, que aunque pareciera que ha pasado en estos días, pues a segundo plano, y no es para menos con la crisis de salud e incertidumbre que nos cayó como losa encima. Sin embargo, me parece importante rescatar lo que dijo. Él dijo que si bien ha sido poco y no como quisieran, decir, en términos de avance en la disminución e incidencia delictiva, él refirió que en este primer trimestre, de enero a marzo de este año, habían disminuido los homicidios en 1.3%. En el secuestro en 25.8%, el robo de vehículos también en un 11% y en robo en general había disminuido en un 6.6%. Lo que estamos viendo aquí, Yuri, con estas cifras es que esto es difícil de comprobar, toda vez que este registro oficial de cifras que maneja el Consejo Nacional de Seguridad no ha hecho públicas aún las cifras de marzo, entonces no podemos realmente contabilizar marzo. Sin embargo, si analizamos la información disponible, te podemos decir que entre enero y febrero del 2020 se registraron 4.663 homicidios. O sea, que sí representa una disminución hasta del 4.4% respecto de los homicidios en este mismo periodo de 2019. Entonces, si él está contabilizando una disminución contando marzo, significa que en marzo tuvimos un mes alarmante de homicidios dolosos. Para que de este 4% nos fuéramos a un 0.3%, significa que marzo está siendo un mes sumamente violento. Lo hemos visto, esta misma lógica de medición afecta a las cifras que dio de secuestros, también aplica para las cifras de robo. Y lo que concluimos con lo que la información disponible, información pública, es que, por ejemplo, vamos a llegar, estaríamos hablando de más de 2.500 homicidios dolosos en marzo, haciéndose marzo el mes más violento en este año. Llegaríamos a unos 83, 84 homicidios diarios. Entonces, lo que preocupa aquí es que pareciera que ha pasado a segundo término esta digamos, la estrategia de seguridad, y hoy más que nunca necesitamos que se refuerce. Hoy más que nunca estamos viendo pues que hay tensión social, estamos viendo los saqueos en muchos estados de la República. Yo refería en la semana pasada, Yuri, los incrementos en términos de violencia doméstica y por ejemplo, pues genera preocupación que el presidente diga, no me vayan a salir con que por estar todos en la casa, la familia reunida, se incrementa la violencia, por favor. Entonces, el negar esa circunstancia, cuando lo dijimos la semana pasada, aquí y en China, en Estados Unidos, en países de Europa, se han registrado un repunte de estos casos de violencia doméstica por el encierro, por el efecto de dominación que se implica respecto de las mujeres, por la soledad y el aislamiento y la fragilidad en la que se sienten las mujeres. Me parece que es para que hubiéramos escuchado también medidas extraordinarias en términos de seguridad. Marzo no está siendo un mes, marzo no fue un mes
un mes en donde se disminuyeran los índices de violencia, sino todo lo contrario. Y tan es así, Yuri, que hoy recapitula, retoma este tema en la mañanera y dijo que efectivamente, pues marzo no traía buenas cifras. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que lejos de poder presumir que ha disminuido, aunque haya dicho 1.3%, lo que hay que admitir es que en marzo se incrementaron en general todos los delitos, desde homicidios, secuestro, robo, y no se diga los delitos que tienen que ver de violencia contra las mujeres. Se dispararon las llamadas respecto de enero, respecto de febrero, las llamadas telefónicas de auxilio por violencia doméstica, por acoso sexual, etcétera. Entonces, estaríamos pensando en que es importante también que las autoridades de seguridad establezcan medidas extraordinarias también para detener esta ola de violencia en el país en general. Recordarás que hubo varios casos que se reportaron, asesinatos de 7 personas en Reynosa. En Chihuahua solamente el fin de semana se registraron al menos 35 personas asesinadas en varios municipios de ese estado. En Veracruz, en Papantla, una familia de 3 mujeres y 2 menores fueron asesinadas con arma de fuego, y el lamentabilísimo caso de Ana Paola, una joven, una adolescente de 13 años, asesinada en su domicilio. La madre estaba en el supermercado y fue cuando se entera de que algo había pasado con Ana Paola, y resulta que el cuerpo de esta chica fue localizado sin vida en una de las recámaras de su casa. Entonces, la violencia sigue y no podemos dejar de mirar lo que estamos viviendo por esta contingencia. Claro que nos preocupa esta contingencia, y lo primero que nos preocupa es salir vivos en términos de salud, pero también salir vivos de esta cuarentena en términos de nuestra seguridad, de nuestra integridad, de nuestra vida. Entonces, muy muy importante que estemos pues muy atentos a lo que puedan ocurrir en términos de políticas que el gobierno anuncie para detener esta escalada. No sabemos cómo vaya a comportarse abril. Hay mucha tensión, se respira en el ambiente, Yuri, y me parece que es fundamental que del gobierno y de los estados, por supuesto, viniera una estrategia para garantizar la paz, para garantizar la vida de las personas, la seguridad y la tranquilidad de las familias que están en cuarentena. Pues así las cosas, mi querida Mariana Benítez, y en efecto el tema de la violencia doméstica que se exacerba en estas circunstancias, porque además de lo típico que tiene que ver con la violencia de género, pues ahora está el tema del encierro, está el tema del miedo, que también todos los seres humanos somos presas del mismo, ¿no? Ante esta pandemia de la que todavía pues no tenemos en el mundo ni siquiera una idea lejana de qué va a pasar en el inmediato y mediano plazos, pues por supuesto que se puede poner la cosa muy fea al interior de los hogares. Así es, y pues lo peor que podemos hacer en este momento, en esta crisis, es negar la realidad. No podemos estar diciendo que se está disminuyendo la violencia cuando las propias cifras del propio gobierno indican lo contrario. Se esperaría que con estas cifras, reconociendo esta circunstancia, pues se hiciera un llamado. Yo no estoy diciendo que solo sea responsable del gobierno federal, pero se hiciera un llamado a todos los estados y se convocara un Consejo Nacional de Seguridad, que por cierto hace falta que se convoque, y porque esto atraviesa, esta crisis en la que estamos, pues atraviesa desde luego muchos aspectos, y los estados van a enfrentar bastante tensión social y van a estar enfrentando pues estos incrementos que ya estamos viendo de los índices de inseguridad. Te mando un abrazo, Mariana Benítez, te escuchamos el lunes. Muchas gracias, Yuri, que estés muy bien y nos vemos el lunes.